¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Sí me escucharon lo que dije? Hola, buenas noches, profe, ¿todo bien? Ok, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Va a ser bastante simple, bastante sencilla. Solamente vamos a recordar unas cosas que seguramente pues por ahí tienen en su cabeza. ¿Vale? Ya vamos a empezar con contenido. Les voy a pedir que todos mantengan su micrófono apagado y ya cuando yo les pregunte si tienen alguna duda, ahí lo encienden, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Bueno, el primer concepto que tenemos que estudiar nosotros aquí en esta materia es el concepto de vector. ¿Sale? Seguramente ya lo han estudiado en cursos posteriores, anteriores, perdón, en cursos de física. Un vector, bueno, voy a dibujarlo aquí, por ejemplo. A ver, un vector, pues es un segmento de una flecha, es una flecha que tiene tres características. La primera característica es la magnitud. Un vector posee magnitud. ¿Qué significa la magnitud? Pues cuánto mide, no hay de otra, ¿no? Es decir, cuánto hay de longitud entre este punto y este punto. Esa es la magnitud del vector. La segunda característica que poseen los vectores es la dirección.
Entonces, la dirección hace referencia a el ángulo de inclinación del vector. Y bueno, aquí solamente quiero que recuerden que pues si el vector está, por ejemplo, acá, en el tercer cuadrante, pues el ángulo se debe de medir desde aquí hasta acá. Si el ángulo está aquí en el cuarto cuadrante, pues el ángulo debe ser medido desde aquí, porque aquí siempre se inicia la medición de ángulo desde el eje X positivo hasta por acá, ¿sale? Entonces esa es la segunda característica del vector. Y la tercera característica que poseen los vectores es el sentido. Y el sentido hace referencia hacia dónde está apuntando la cabeza de la flecha. En este caso, este vector que yo acabo de dibujar tiene solamente un sentido, y el sentido es hacia arriba, ¿no? Está inclinado hacia arriba. Ese es el sentido. Entonces, a grandes rasgos es un vector. Un vector es un segmento de flecha dirigido que tiene tres características principales, las cuales son magnitud, dirección y sentido. La magnitud hace referencia a cuánto mide el vector, cuál es la longitud de este. La dirección hace referencia al ángulo de inclinación al cual el vector está, y el sentido hace referencia a la cabeza de la flecha, si va hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sale? Con los vectores se pueden realizar varias operaciones. Por ejemplo, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por escalares. Aquí viene otra situación. Hay que definir qué es un escalar. Hasta este momento, todos nosotros hemos trabajado con números, y esos números se conocen como números reales. ¿Qué quiere decir? Que yo los puedo dibujar, por ejemplo, en la recta numérica. Vamos a ver por aquí. Está el 0, sabemos que hasta este lado está el menos infinito, y por acá está el infinito positivo. En esta recta yo puedo dibujar, por ejemplo, el 1, puedo dibujar el -1, puedo dibujar el número pi, puedo dibujar el número -9/2, por ejemplo. Yo puedo dibujar todos los números que se me ocurran. A todo este conjunto de números, nosotros lo vamos a llamar de ahora en adelante como escalares. Escalares. ¿Por qué? Porque solamente están compuestos de un solo número, es decir, el 1, por ejemplo, el número pi. Sin embargo, los vectores tienen las tres principales características. Así es como nosotros vamos a diferenciar entre un escalar y un vector. Analíticamente, los vectores nosotros los podemos escribir, por ejemplo, de esta manera. 50 newtons, por ejemplo. Los vectores siempre deben de llevar una unidad física. Los vectores representan cantidades físicas y una dirección. Por ejemplo, le ponemos así y decimos que está a 50 grados. Esto que está por acá es la abreviación de un vector. A lo mejor es de este dibujo particular o a lo mejor es de otro. ¿Sale? Entonces, estas dos son las características principales del vector y de los escalares. Las dos principales cantidades que vamos a manejar. Y bueno, ¿por qué les hago mención de esto? Porque yo les estaba mencionando que vamos a trabajar con operaciones vectoriales como la suma, la resta. Vamos a poder multiplicar escalares por vectores y vamos a poder multiplicar vectores por vectores con productos especiales. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, pues vamos a recordar cómo se hace la suma vectorial. Quisiera que alguien me comentara si hasta este momento hay alguna duda de lo que acabo de mencionar. Esperaría que no. Yo, disculpe, lo que pasa es que acabo de llegar. Tenía problemas con mi computadora. Solo quería si me pusiera rápido al tanto de qué es lo que estaban viendo. Pues no tenemos mucho de haber empezado. Solamente les mencioné qué es un vector, las características de los vectores y qué es un escalar. De igual manera, por si vuelve a pasar o si a alguien le pasa, recuerden que las clases las voy a grabar o están siendo grabadas y las voy a subir a YouTube para que por ahí la puedan observar.
También recuerden que todo lo que se escriba aquí en la pantalla negra, todo esto lo tienen que transcribir a su libreta, ¿sale? Entonces, si no les da tiempo a lo mejor de copiar, o yo les pediría que pusieran atención a la explicación y ya después pueden ver el video a lo mejor para repasar y aprovechan para copiar lo que, pues el apunte, ¿no? ¿Sale? Nada más ese sería el comentario. Bueno. Vale, gracias. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora van a ser suma de vectores. ¿Qué vamos a tratar de hacer ahora, no? Pues lo que vamos a hacer es decir que yo tengo, por ejemplo, un vector. Ya sabemos que voy a dibujar dos vectores particulares. Por ejemplo, yo tengo este vector que está por acá. Vamos a decir que tiene una magnitud de 10 newtons y que está y se encuentra a 20 grados, ¿sale? Tenemos por ahí este vectorcito. Y yo quiero sumarlo, vamos a ponerle aquí un signo de más, con otro vector, y este vector va a estar aquí así. Este vector va a ser un vector de 20 newtons, tiene una magnitud de 20 newtons, y voy a escribir que aquí hay 30 grados, ¿sale? Entonces yo quiero hacer la suma entre estos vectores. Ustedes me podrían decir, bueno, pues a lo mejor el resultado de la suma son 30 newtons a 50 grados, ¿no? Eso sería a lo mejor lo que ustedes pensarían como con la suma usual que sabemos todos hacer. Sin embargo, para los vectores, cuando nosotros sumamos vectores, nosotros no podemos decir, por ejemplo, que 10 newtons a 20 grados más 20 newtons a, en este caso aquí todavía no sé cuántos grados está, es igual a 30 newtons a alguna medida de algún ángulo, ¿no? Yo no puedo decir que esto es verdad porque esto es falso. Entonces, la suma que nosotros conocemos no nos sirve para poder sumar vectores. ¿Cuál es la suma que nosotros conocemos? Por ejemplo, 10 más 10, pues esto es igual a 20, esto es cierto, para el campo escalar, es decir, para los números reales. Sin embargo, ahora nosotros no estamos manejando números reales, sino estamos manejando vectores. Estamos en el campo vectorial. ¿Cómo le hacemos entonces para sumar vectores? Bueno, es algo bastante simple, bastante sencillo. Primero, recuerden que los vectores siempre, o la dirección de los vectores, siempre debe de estar medido con respecto al eje de las X. Es decir, aquí este es el eje de las X, entonces la dirección o el ángulo siempre debe de estar con respecto a este eje. Por lo tanto, este ángulo que está por acá es el ángulo correcto, está medido con respecto al eje de X, de las X, perdón. Sin embargo, este otro vector no está medido con respecto al eje de las X. Este ángulo sería el que nosotros, sí, el que nos sirve a nosotros. Sin embargo, yo aquí tengo otro ángulo, este ángulo que está por acá. ¿Alguien me podría decir, por favor, cuánto vale este ángulo amarillo? 90. No, solamente este ángulo. 65 grados. 60, ¿no? 60 grados. 60 grados. 60. 60, ¿no? Este ángulo Un de acá, 60. 60. 60 grados. ¿Por qué vale 60? Deben de recordar ustedes que siempre, por ejemplo, siempre en un cuadrado, las esquinas siempre tenemos ángulos de 90 grados y los ángulos rectos, estos que están aquí, bueno, ya les dije, valen 90 grados. Entonces, yo aquí, si yo trazo, por ejemplo, esta línea, yo aquí voy a tener 90 grados, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo 90. Pero como aquí yo ya tengo 30, ¿cuántos grados me hacen falta para los 90? Pues me hacen falta 60. Por eso este lado que está por acá, este ángulo vale 60 grados. Y entonces aquí es donde se cumple esta primera característica que yo les voy a pedir para que ustedes puedan sumar vectores. Es decir, que los ángulos de los vectores que vamos a sumar o que nos interesan siempre deben de estar medidos con respecto al eje X. Entonces, bueno, ahí hay 60 grados, ¿sale? 60 grados. Y voy a borrar el otro nada más
para que nos quedemos con eso. Ahora, ¿cómo vamos a sumarlos? Pues la suma vectorial se puede realizar de dos formas. La primera suma vectorial que nosotros vamos a utilizar es usando una ley que se llama la ley del triángulo. Así se conoce. En matemáticas se conoce como ley del triángulo. ¿Y qué nos dice esta ley? Que nosotros podemos sumar dos vectores, solamente aplica cuando sumamos dos vectores, y el resultado de esta suma vectorial pues va a ser un tercer vector, de tal manera que se va a cumplir lo que sigue. Por ejemplo, yo aquí voy a trazar un pequeño, bueno, quisiera hacerlo más grande, voy a hacer esto más pequeño para poder hacer el dibujo más grande aún. Yo lo que voy a hacer para sumar estos dos vectores, y quiero por favor que aquí, de aquí en adelante presten muchísima atención, porque va a ser la clave para su primera unidad, voy a dibujar el origen del primer vector. Es decir, este vector que yo estoy dibujando es el vector de 10 newtons. El vector de 10 newtons, ¿están de acuerdo que viene para acá? Tiene una magnitud, le voy a poner acá 10 newtons. ¿Y qué otra característica sabemos de este vector? Pues este vector, por aquí hay un ángulo de 20 grados. Eso lo sabemos bastante bien. Entonces, ahí está. Acabo de dibujar el primer vector. Y me vas a decir, ¿y eso de qué me sirve? Si lo que yo quiero es sumarlo. Ahorita van a ver. Voy a escribirlo más bonito. Por ejemplo, 10 newtons. Ahora, para poder sumarlo con el otro vector, al final de este vector que yo dibujé, voy aquí a dibujar el origen. Voy a dibujar un nuevo origen, es decir, aquí voy a tener otro origen. Y entonces en este nuevo origen, yo voy a dibujar el vector que quiero sumarle. ¿Cuál es el vector que quiero sumarle? Pues le quiero sumar este segundo vector. Pero este segundo vector está apuntando hacia el noroeste. Entonces está apuntando hacia este lado, por ejemplo. Vamos a suponer que está apuntando hacia ese lado. Lo voy a hacer un poco más inclinado para que se vea lo que les quiero explicar. Vamos a suponer que este es el vector de 20 newtons. Vamos a suponer así. Entonces vamos a decir, este es el vector de 20 newtons y sabemos que este vector, bueno, aquí no sería así porque está a 60 grados. Lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Voy a borrar la ley del triángulo para poder hacer esto. ¿Sale? Aquí está el vector. Este es el vector de 20 newtons. Y sabemos que aquí este vector se eleva ¿a cuánto? Se eleva a 60 grados. Son los dos datos que nosotros sabemos. Entonces tú me vas a preguntar, ¿y esto a mí de qué me sirve? Bueno, el vector resultante, que así es como se conoce a la suma vectorial, cuando yo sumo dos o más vectores, lo que encuentro es un vector resultante, va a ser el vector que se genera desde el origen, desde donde yo empecé a dibujar, hasta el final, hasta donde llegó mi vector. Obviamente acomodados de esta forma, es decir, uno tras el otro, ¿sale? Entonces este vector se va a llamar vector resultante. Le voy a poner un vector, una letra R. Y este es el vector que yo quiero encontrar. Yo quiero saber cuánto mide este vector. ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, primero voy a enfocarme en ya voy a dejar de lado los dos primeros. Yo voy a concentrarme en este triángulo. Por eso se le conoce como ley de triángulo, porque con los dos vectores yo voy a dibujar un triángulo. Me voy a enfocar en estos dos triángulos y yo conozco muchas cosas de estos dos triángulos. Por ejemplo, yo sé que este ángulo que está por acá mide 20. Y entonces, al saber que ese ángulo mide 20, automáticamente yo tengo acceso a la medición de otro ángulo. Ok, voy a poner ahí. Como este ángulo mide 20, este ángulo que está por acá también debe de medir 20 grados. ¿Sí saben por qué o no saben por qué? ¿Es pregunta?
No, profe. No, profe, yo no sé. Ok. Yo sí sé, profe. Ok, voy a trazar esto. No, profe. Así. Y voy a trazar esta línea que está por ahí, ¿sale? Que es exactamente lo que yo tengo dibujado ahí. ¿Por qué? Me vas a decir, no es cierto. Yo te voy a decir, sí. Ay, Chihuahua. Voy a prolongar esta línea, por ejemplo. Voy a prolongar esta línea. Y esta línea que está aquí es la línea que los va a cortar, ¿sale? Entonces, este dibujo que está aquí es exactamente igual a este dibujo que está acá, ¿sale? Ahora, ¿qué tienen en común estos dibujos? Bueno, que este ángulo que está aquí mide lo mismo que este ángulo que está por acá, ¿sale? Y este ángulo que está acá mide lo mismo que este ángulo que está aquí. Esos ángulos, estos que acabo yo de dibujar aquí, se llaman ángulos alternos internos. Y eso ustedes lo aprenden en cursos de geometría, chicos, ¿sale? Entonces, yo aquí tengo esto que está por acá y eso justamente, si ustedes lo ven, es este ángulo que está aquí, este ángulo chiquito, debe de ser igual a este ángulo que está por acá. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Okay. Así es como yo sé que ese ángulo vale 20, ¿sale? Entonces ustedes tienen que empezar a pensar, a buscar estos conocimientos que seguramente sí tienen. No voy a borrar nada de ese triángulo, lo voy a dejar así. Y entonces yo ya conozco, ahí yo ya conozco, estoy completamente seguro que conozco dos lados del triángulo. ¿Cuáles son los lados del triángulo que conozco? Este lado de 20 newtons y conozco este lado de 10 newtons. Y también conozco un ángulo dentro del triángulo. ¿Cuál es el ángulo dentro del triángulo que yo conozco? Pues conozco justamente este que está por acá. ¿Por qué? Porque si este ángulo vale 60 por un lado y 20 por el otro lado, ¿cuántos grados son en total? Son 80. 80. Entonces, este ángulo que está por acá tiene un valor, tiene una magnitud de 80 grados. Ahora les pregunto, ¿cuánto debe de valer la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo? 180. 180. Ok, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 80 grados más este ángulo que está por acá, más este ángulo que está por acá, entre los tres deben de sumar 180. ¿Qué quiere decir? Que entre este ángulo de aquí arriba y este ángulo de acá abajo, debe de haber una suma de 100 grados para que sumados con estos 80, pues sean 180. Ahora, ¿qué necesito yo para poder resolver este triángulo? Porque de hecho es lo que estamos haciendo, así se le conoce, como resolver el triángulo que se está generando. Pues para que yo pueda resolver el triángulo, yo lo que necesito hacer es ocupar una ley, o dos leyes más bien, que se llaman leyes de senos y de cosenos. Es lo que yo necesito hacer aquí. ¿Qué me dice la ley de senos y la ley de cosenos? Que es aplicable solamente a triángulos. La voy a escribir por acá. Por ejemplo, voy a dibujar aquí un triángulo cualquiera, por ejemplo. Chicos, voy a silenciarlos por el ruido que se genera. No se molesten. Ya cuando hablen, ya abren sus micrófonos, no hay problema. Un triángulo, chicos, siempre se nombra de la siguiente manera. Los vértices o ángulos se nombran con letras mayúsculas. Por ejemplo, este es A, este es B y este es C. Y sus lados opuestos a los ángulos se nombran con letras minúsculas. El lado opuesto a este ángulo, pues es este lado. Entonces, este lado es el lado A. ¿Sale? Este es el lado A. El lado opuesto a este ángulo es este lado. Entonces, este lado es el lado B. ¿Sale? Y el lado opuesto a este ángulo, pues es a este ángulo que está por acá, pues es este lado. Y entonces ese lado sería el lado C. Ahora, dado este triángulo, nosotros tenemos acceso a dos leyes. La primera es la ley de senos. ¿Qué dice la ley de senos? Es una ley que hace proporciones. Me dice, el lado A entre el seno del ángulo A,
Recuerden que siempre van en parejas. Debe de ser igual al lado B entre el seno del ángulo B. Recuerden que siempre deben de ser en parejas, lado con su ángulo opuesto, y esto debe de ser igual a C entre el seno del ángulo C. Y recuerden, siempre deben de ir en parejas, el ángulo con su lado opuesto. Esta es la ley de senos. Y además, nosotros tenemos acceso a la segunda ley, que es la ley de los cosenos. La ley de los cosenos, ¿qué me dice? La ley de los cosenos me dice que un lado, por ejemplo, vamos a decir que este lado que está por acá, un lado, el lado A, debe de ser igual, bueno, un lado al cuadrado, debe de ser igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. ¿Cuáles serían los otros dos lados? Pues sería el lado C y el lado B. Entonces, esto sería así. Un lado al cuadrado debe de ser igual al otro lado al cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, menos 2 veces estos dos lados que está aquí, que están ahí, menos 2 veces B por C, en este caso, y eso va a estar multiplicado por el coseno del ángulo que es opuesto a este lado. El ángulo que es opuesto a este lado, pues ya sabemos que es este. Entonces sería multiplicado por el coseno del ángulo A. Y entonces así con esta situación yo puedo tener 3 fórmulas, una para cada lado, para A cuadrado, para B cuadrado o para C cuadrado. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, con estas 2 fórmulas que yo les acabo de demostrar aquí, y utilizando un triángulo así como este, yo puedo resolver el triángulo de una manera muy sencilla. Voy a dejar esto aquí escrito, y esto a lo mejor lo escriben en algún formulario, chicos, porque lo vamos a ocupar bastante. Entonces, aquí yo voy a ver qué tengo, porque esto se debe de parecer al otro triángulo, tal cual. Entonces, el primer paso, pues, es nombrar al triángulo, ¿no? Vamos a nombrar al triángulo. Yo les dije, pues aquí yo tengo el lado R, le voy a cambiar a una R minúscula para que coincida con lo que les expliqué, y entonces este ángulo de por acá va a ser el ángulo R. Este lado, pues este es el lado que mide 10 newtons, vamos a suponer que este es A, por lo tanto este ángulo de acá arriba tiene que ser el ángulo A. Y este 20 newtons vamos a decir que es el lado B, por lo tanto este ángulo de aquí abajito debe de ser el ángulo B mayúscula. Hasta este momento, chicos, ¿tienen alguna duda? No. No, ninguna. Ok, eso espero. Profe. Ajá. Bueno, las letras se les puede acomodar como sea o es como conforme usted nos está diciendo. Las letras tú les puedes acomodar como tú quieras. El único requisito, y eso recuérdalo siempre, es que el ángulo y su lado opuesto deben de tener las mismas letras. El ángulo deben de ser en mayúscula y el lado opuesto en minúscula, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Aquí te das cuenta que aquí tengo la R con la R minúscula y aquí tengo la A con la minúscula, ¿sí? Eso es lo único que se debe de cumplir para que no te hagas bolas cuando trates de resolverlo. Bueno, ahora, una vez que ya yo tengo esto, pues entonces, bueno, voy a regresar acá. Voy a hacer esto pequeño y voy a decir, bueno, ahora, ¿cuál de las 2 leyes a mí me serviría utilizar? ¿Qué de este triángulo, qué conozco yo? Conozco, si se dan cuenta, conozco este lado, conozco este lado y conozco este ángulo. ¿Estás de acuerdo? Conozco 2 lados y un ángulo. Entonces, ¿yo qué podría utilizar? ¿Cuál de las 2 leyes podría utilizar? De entrada, la ley de senos, pues teóricamente es más sencilla. Sin embargo, para este problema no vamos a poder utilizar la ley de senos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero averiguar de entrada es cuánto vale este lado. Entonces, voy a tratar de utilizar, por ejemplo, la ley de los cosenos. Es decir, voy a tratar de utilizar esta ley que está por acá y vamos a escribirla
con respecto a los datos que yo tengo. Vamos a tratar de escribirla. Entonces, si nosotros la tratamos de escribir, ¿cómo me quedaría? ¿Qué es lo que quiero encontrar? Quiero encontrar R. Entonces, R cuadrado debe de ser igual a la suma de los otros dos lados, o sea, B cuadrado más A al cuadrado. Menos 2 veces estos mismos lados, o sea, menos 2 veces A por B, por el coseno del ángulo del lado que yo quiero encontrar. Entonces sería por el coseno de R, por ejemplo. Yo podré utilizar la ley de los cosenos de esta manera. Ahora, checo si yo tengo todos los datos que necesito. ¿Conozco B? Sí, B lo conozco. B vale 20 newtons. ¿Conozco A? Sí, A la conozco. A vale 10 newtons. ¿Conozco R, el ángulo R? Sí, el ángulo R lo conozco. El ángulo R vale 80 newtons. Por lo tanto, todo lo que está ahí, yo lo conozco. Y por lo tanto, puedo de esta manera encontrar el lado R que me hace falta, que es de hecho lo que necesito. ¿Cómo sería? Maestro, Ajá. ¿no? ¿El ángulo R no mide 100 grados? No, vale 80, ¿no? ¿El ángulo R? Sí, 80, perdón. Sí, 80. Sí. Ok, bien. Entonces, R al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado, pero B vale 20. Entonces voy a ponerle aquí 20 newtons al cuadrado. Más A al cuadrado, A vale 10. Entonces esto es 10 newtons al cuadrado. Menos 2 veces 10 por 20 por el coseno de 80. Ahora, por favor, díganme cuánto les da el valor de R. Ahí en su calculadora, por favor, háganlo. También lo voy a hacer. A ver, es 20 al cuadrado, más 10 al cuadrado, menos 2 veces 10 por 20. Esto está multiplicado por el coseno de 80. ¿Cuánto les dio, chicos? Porfa. ¿Se pudieron? ¿Sí pudieron, chicos? Yo les digo a Gina. A mí me salió 430.54, profe. 430. .54. Ok, newtons cuadrados. Ok, hasta este momento todavía no hemos acabado. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo una variable que está elevada al cuadrado. ¿Cómo le hago para eliminar esa variable que está elevada? Acá raíz cuadrada. Exacto. Raíz cuadrada. Entonces a esto le debo de sacar raíz cuadrada. Por lo tanto, a este valor que me acabas de decir hay que sacarle una raíz cuadrada. Obtengo el valor de R. ¿Y cuánto sería? 20 punto ¿qué? 20.74. 20.74 newtons. Y de esta forma yo ya encontré el valor de este lado, el valor del ángulo. O sea, ya encontré la primera parte de la solución del problema. Solo recuerden, chicos, que cuando yo estoy hablando de vectores, no solamente basta con la magnitud del vector, también necesito conocer su dirección o ángulo. Entonces todavía no acabo porque necesito encontrar el ángulo. ¿Qué ángulo necesitaría yo encontrar? Bueno, se los voy a plantear de la siguiente manera. Recuerden que los ángulos siempre se miden a partir del eje X. Eso fue lo que les platiqué hace un momento. Entonces, como este vector está un poquito hacia acá, o sea, hagan de cuenta que estoy dibujando aquí en pequeño pues
Pues yo lo que necesito saber es el ángulo que hay desde aquí hasta por acá. Es lo que necesito yo saber. Por lo tanto, aquí yo tengo una abertura que hay 20 grados y yo necesito encontrar con este mismo o por este mismo camino cuánto vale este ángulo que está aquí. Es lo que necesito hacer. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Pues como yo ya sé cuánto vale R, y permítanme borrar aquí para colocar cuánto la magnitud de... Ay, lo voy a borrar rápido. Para colocar cuánto vale R, R vale 20.74 newtons. Pues yo ya con esto puedo, ya con esto yo puedo encontrar cuánto vale el ángulo B, por ejemplo, utilizando la ley de los senos. ¿Cómo quedaría la ley de los senos? Pues la ley de los senos quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, esta debería de ser así. B entre el seno de B, recuerden, debe de ser igual a R entre el seno de R. Si yo hago la sustitución de estos datos, B vale 20. Seno de B no lo conozco. Esto es lo que voy a encontrar. R ya lo conozco porque vale 20.74, es lo que acabo de encontrar. Y entonces aquí yo tengo seno de 80 grados, ¿sale? Entonces aquí yo, haciendo una regla de 3, un simple despeje, puedo saber cuánto vale el seno de B. Entonces yo voy a decir el seno de B va a ser igual a, ¿cómo despejo esto? Este por este y divide entre el número que sobra. Entonces va a ser 20 veces el seno de 80 grados dividido entre 20.74. ¿Alguien que me diga cuánto les da eso? Por favor. $408.49, profe. No puede ser. No puede ser. 1.34. Es cierto. Ay, profe, no hice multiplicar. 0.94. Yo, perdón. Te perdono, no te preocupes, no pasa nada. ¿Cuánto les dio? 0.94. 0.94. 94 y otros dos números. ¿94 qué? 96. Ok. Ahora, aquí no he encontrado ningún ángulo. Yo lo que necesito hacer es encontrar el ángulo B. ¿Cómo despejo el seno? ¿Cómo lo despejo? ¿Cómo pasa al otro miembro de la ecuación? ¿Dividiendo? Dividiendo. Dividiendo. ¿Quién dijo dividiendo? Los voy a reprobar. Recuerden, chicos, que las funciones trigonométricas tienen sus funciones trigonométricas inversas. Entonces, este seno va a pasar como seno a la menos 1 o seno inverso, o también conocido como arcoseno de esta cantidad. Por favor, ¿me podrían decir cuánto les da el seno inverso de eso? Y esto no lo vayan a olvidar, ¿eh? O sea, las funciones trigonométricas no se despejan dividiendo, se despejan con su función inversa, ¿sale? ¿Cuánto les da eso, chicos? $71.73. Ok, entonces es el resultado del ángulo es 71.73 grados. ¿Sale? Ahora, les voy a pedir por favor que se vuelvan a unir a la clase porque ya se va a acabar el tiempo y nos va a sacar a todos con el mismo link, porfa, link y contraseña. Aquí los espero.